La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y esta semana se dio a conocer que 118 parlamentarios de 14 naciones del Foro de Madrid suscribieron una carta abierta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, mediante la cual denuncian un plan internacional para desestabilizar al Perú. Vamos a tomar contacto con el señor Víctor González, integrante del Foro de Madrid, y le agradecemos la gentileza, la generosidad de compartir esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Señor González, qué gusto saludarlo, muy amable. Gracias. Muy buenas tardes. Les saludo desde Madrid. Gracias. En primer lugar, señor González, ¿quiénes forman el Foro de Madrid, por favor? Bueno, el Foro de Madrid es una carta que es una iniciativa que se inicia con la Carta de Madrid desde la Fundación Disenso, que básicamente es todas aquellas personas que comparten unos ideales mínimos en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. El Foro de Madrid aúna, por lo tanto, a personalidades políticas, sociales, privadas, de pensamiento político muy dispar. El caso, por ejemplo, es Perú, donde formaciones políticas distintas, en algunos casos antagónicas, comparten ese mismo anhelo en la defensa de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho contra el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que están extendiendo el marxismo, que están extendiendo el totalitarismo por toda la región. Antes de extendernos en el fondo de esta misiva que ustedes han hecho llegar a la Organización de Estados Americanos, me gustaría conocer legisladores de qué países han suscrito esta carta abierta. Bueno, yo creo que la carta es pública, la pueden ver ustedes. Han suscrito legisladores argentinos, españoles, peruanos, colombianos, polacos, italianos, eurodiputados polacos, italianos, eurodiputados españoles. En el caso de España lo ha suscrito el presidente de la formación Vox, Santiago Abascal, el eurodiputado vicepresidente de Euralat en el Parlamento Europeo, Germán Tars, Rocío Monasterio, que es la cabeza, la portavoz nuestra en la Comunidad de Madrid, en el Parlamento Regional. Y bueno, yo creo que hay firmantes ecuatorianos, hondureños, vamos a decir, de toda la región, y que comparten ese objetivo, ¿no? Que se dan cuenta del embate que está tomando la izquierda más extrema contra el Perú, y que sienten que era necesario mostrar un apoyo público contra la institucionalidad y la soberanía, a favor de la institucionalidad y de la soberanía del pueblo Perú, que reside en sus instituciones, en el Congreso y, por supuesto, en el gobierno. Usted es una persona que conoce muy de cerca la realidad en América Latina, viaja permanentemente y siempre expresa una opinión sobre lo que ocurre en la región. En este caso, en el caso de Perú, ¿de qué manera cree usted que por qué hay una fijación de carácter ideológico contra nuestro país? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, yo creo que el objetivo principal es revertir el golpe de Estado fallido del expresidente Castillo, que se ha expresado por distintos dirigentes. Lo ha hecho el presidente de México, lo ha hecho el presidente de Argentina, lo ha hecho duramente el presidente de Colombia y el presidente de Bolivia, cuando, bueno, pues yo creo que el orden jurídico que ustedes tienen pues ha sido muy claro, ¿no? El señor Castillo intentó dar un golpe de Estado, fracasó, y lo que ha habido es una sucesión en la jefatura del Estado por la actual presidenta. Esto no ha sido aceptada por una serie de naciones, algunas de ellas de una manera coordinada y lo han mostrado públicamente, y otras que no han tomado esa hostilidad institucional, sí lo han hecho sus dirigentes de manera pública. Ahí podemos meter a Maduro, al presidente del régimen cubano, etcétera. Ahora, la misma carta refiere el papel protagónico del expresidente Evo Morales, ¿no?, en las protestas que se han registrado en la zona sur
de nuestro país. Se lo pregunto porque usted también estuvo en Bolivia, ha sido expulsado de Bolivia recientemente, ¿no? ¿Cuál es el papel que desempeña Evo Morales? ¿Qué información es con la que cuenta? Bueno, Evo Morales lleva mucho tiempo intentando ser parte activa de la política peruana. Por eso ustedes lo han declarado persona non grata. eh, eh, y lo ha hecho no solo él, sino acompañado de sus lugartenientes que están intentando, eh, vamos a decir, acabar con la paz, acabar con la soberanía en una parte muy importante del Perú. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que Evo Morales está en una batalla interna de su propia formación política con Luis Arce para, para ver quién se convierte en el próximo líder de Bolivia. ¿Quién va a ser el Ortega de Bolivia? ¿Quién va a ser el Maduro de Bolivia? Esa es la discusión. Arce quiere continuar como presidente de Bolivia y convertirse en ese líder intempore, y Evo Morales quiere volver a la presidencia. Y en esa batalla, ante la dureza que estaba demostrando Arce tras su viaje a Cuba, con la detención del gobernador de Santa Cruz y otra serie de medidas que ha tomado, absolutamente irregulares, si me permiten la expresión, pues ha activado a los Aymara, a los Ponchos Rojos, en el sur de Perú, con unas consecuencias para la nación peruana terribles. Todo esto corresponde a los anhelos de permanencia en el poder de estos dos señores, corresponde a los apoyos del Foro de Sao Paulo, del cártel del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que no pueden permitirse que Perú esté fuera de las aspiraciones narcocomunistas que tienen muchos de los gobiernos de la región que rodea a la nación peruana. Es la periferia de los gobiernos del Perú que ataca al Perú porque es como una llamada de esperanza lo que está ocurriendo en Perú versus el resto de las naciones, ¿no? Perú no quiere ser Venezuela, Perú no quiere convertirse en Bolivia, no quiere ser la siguiente Nicaragua, donde en unos años o cuando sea vayamos a un proceso electoral absolutamente falso, como ha ocurrido en Nicaragua, y esa batalla del pueblo peruano ha sorprendido a la izquierda más extrema del continente y ahora la están atacando con una virulencia pues realmente inesperada para muchos. Antes de seguir abordando el tema de Evo Morales, no quería perder de vista lo que usted dice. Entonces, Perú es un adversario ideológico para un grupo de países en la región, en América Latina. Sin lugar a dudas, es un adversario. Perú, en cuanto Castillo fracasa en su golpe de Estado, se ha convertido en un adversario ideológico. El pueblo peruano y el gobierno peruano, aunque la presidenta del gobierno proceda del entorno de todos estos gobiernos que hemos comentado. Pero no le permiten, o sea, que lo que ha ocurrido en Perú pudiese llegar a ocurrir en otros gobiernos de la región, que sea fuente de inspiración en otras naciones, es algo que debilita enormemente las ansias expansionistas, los anhelos de permanencia de los gobiernos de extrema izquierda y de algunos gobernantes que son narcogobernantes reconocidos. Ahora, en esa línea de análisis que usted está trazando, señor González, hace unos minutos nomás acá en Lima, la presidenta Dina Boluarte ha tenido una respuesta frontal contra el presidente de Colombia, el señor Petro, que él hace unos días también se pronunció sobre la política interna de nuestro país, acusó a nuestra policía de tener un comportamiento parecido al de los nazis, ¿no? Que mereció todo un despliegue en la prensa nacional e internacional. Dina Boluarte, la presidenta, le ha contestado de manera frontal, de manera directa, le ha dicho que debería ocuparse por los problemas puntuales de su país, que también están llenos de protesta. Vamos entonces a tener un escenario teniendo como centro al Perú y con un conjunto de críticas, con un conjunto de posiciones marcadas de parte de algunos países o algunos presidentes de la región, como es el caso de Petro. Bueno, yo creo que el presidente de Colombia, Petro, todos sabemos los orígenes, conocemos su pasado, reconocido por él mismo guerrillero, todos sabemos sus conexiones con
las conexiones históricas que ha tenido con el narcotráfico. Y mire, usted es un periodista y es libre de buscar la verdad. Yo soy, al fin y al cabo, un diputado nacional en España, portavoz de la Comisión de Exteriores, y puedo vertir opiniones. Siempre intentamos respetar esa línea, ¿no? El respeto a los terceros y expresar la búsqueda de la verdad. El presidente de una nación vecina tiene que ser extremadamente cuidadoso antes de emitir juicios de valor y mucho menos de atacar a la institucionalidad de una nación vecina hermana como es Perú. Eso solo se explica dentro del enorme nerviosismo que ha provocado lo que ocurre en Perú. Porque es que hay que recordarlo, la presidenta actual de Perú no es una política antagónica del señor Petro. Podemos decir que comparten el ideario político ampliamente. Ahora, esta señora ha asumido su institucionalidad, ha asumido la presidencia que le tocaba, y esto confronta con los deseos o posibles deseos que pudiese tener el señor Petro de permanecer en el poder el día de mañana y que le pudiesen hacer algo parecido. Yo creo que ha hecho muy bien el Perú, yo creo que está haciéndolo muy bien la presidenta en confrontar, que se ha convertido, yo creo que en la madre de todos los peruanos, esta señora, yo no la conozco personalmente, en confrontar a los líderes y a distintos tiranos, ¿no? Los hay, pues si hablamos, pues, cuando me refiero a tiranos, me refiero al presidente de Venezuela, al de Cuba, al de Nicaragua, a Luis Arce en Bolivia, a Evo Morales, en confrontarlos clarísimamente y ser la voz de millones de peruanos que no quieren que les dicten y que les roben la soberanía los presidentes de otra nación que no han sido elegidos por ellos. Ahora quiero volver al tema de Evo Morales que usted lo comentó hace unos instantes, ¿no? Evo Morales, desde esa perspectiva geopolítica y desde la perspectiva política que tiene, porque tiene aspiraciones políticas en una confrontación abierta con Luis Arce en su país, ¿está convirtiendo en una cabecera política el sur de nuestro país, específicamente Puno, cree usted? Sin lugar a dudas, eso lo han visto, ¿no? Han sido Luis Arce y distintos lugartenientes suyos que han aparecido públicamente y han sido detenidos, han demostrado los distintos viajes de manera recurrente que han estado haciendo, muy intensificados en estos últimos meses, pero a lo largo de los años. También ha habido, usted habrá leído igual que yo, esa furgoneta que detuvieron, que llevaba $1 millón, el otro camión que iba lleno de armamento que procedía de Bolivia. Por lo tanto, hay una injerencia directa desde Bolivia dirigida por Evo Morales, que es un, perdóneme la expresión, un criminal que tiene unos antecedentes pues en todos los ámbitos, incluso en los personales, acusado de pederastia, y está intentando demostrar internamente en Bolivia que él es el hombre fuerte, que él es el que controla a los Aymara a través de los ponchos rojos y, por lo tanto, que él es realmente el que debe ser el candidato del MAS en las próximas elecciones en Bolivia, que no serán elecciones libres y ojalá esté equivocado. Y contra esto está confrontando contra Luis Arce, que para demostrar que también es un líder fuerte, pues ha empezado a arrestar a la oposición, a meterlos en la cárcel, como fue el arresto del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a tiros, con gases lacrimógenos, llevándoselo al presidio más peligroso o peor, si me permiten, de Bolivia, que está a más de 4.000 metros, a un señor que está profundamente enfermo. Y esto ha provocado alteraciones, la gente ha salido a manifestarse en todo el país, muy especialmente en Santa Cruz, donde yo pude estar, y la verdad es que ahí están los vídeos en las redes sociales de la policía de Santa Cruz o de los agentes de la policía llegados a Santa Cruz, porque llegaron más de 3.000 agentes, entre los cuales, por cierto, había agentes cubanos y venezolanos, y a mí el propio subcomandante de la policía de Santa Cruz me reconoció que probablemente él no era capaz de controlar a todos sus hombres cuando le dije, oiga, ahí están los vídeos en las redes sociales de la policía quemando los coches de la gente privada, quemando las motos, destruyendo la iluminación para que no se vean las fechorías que estaban haciendo de las calles, rompiendo las ventanas de las casas. Yo me reuní con unos padres que les habían roto la ventana y les habían tirado gases lacrimógenos dentro de la casa. Un niño de 4 años tuvo que ser reanimado si no hubiese fallecido. Eso sí que es
crímenes de lesa humanidad, como han denunciado los políticos del propio país, y no lo que ha habido, discúlpenme ustedes, probablemente en Perú, que es un uso legítimo de la fuerza por parte del gobierno contra agentes terriblemente violentos e infiltrados, y eso hay que recalcarlo, de agentes extranjeros venezolanos, como yo he visto en vídeos, además en uno le hacían la entrevista y es que se le notaba el acento, venezolanos, cubanos y, por supuesto, principalmente bolivarianos. Estamos dialogando con el diputado Víctor González, él es miembro de Vox y además es integrante del Foro de Madrid, ¿no? En la carta que ustedes envían, el Foro de Madrid, a la Organización de Estados Americanos, también hacen notar, ¿no?, que existe una marcada fijación contra el gobierno de Perú, pero en reiteradas oportunidades también ustedes han criticado el comportamiento de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tanto le preocupa el accionar de la OEA, que tiene un papel decisivo muchas veces en la región? Bueno, yo creo que la OEA ha tenido comportamientos dispares a lo largo de la historia. Probablemente la situación que vive ahora el Perú podría haber sido prevenida si en su momento la OEA, que mandó una delegación de supervisión electoral amplia a los Estados Unidos, no hubiesen sido tan diligentes, no tan diligentes, tan rápidos a la hora de aceptar los resultados electorales y hubiesen pedido un análisis forénsico, un análisis en detalle de las distintas irregularidades que aparecieron. Eso no ocurrió y eso ha llevado a esta situación. Pero eso fue una decisión que fue aceptada por el pueblo de Perú y, por lo tanto, yo acepté como tal al presidente Castillo y ahora acepto como tal a la presidenta. Esa es dentro de la soberanía, el ámbito de decisión de la institución. La realidad es que la OEA a día de hoy está atacada. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, lo que quieren es cargarse la OEA y sustituirla por la CELAC. Es una de sus aspiraciones públicas y conocidas. Desafortunadamente, en este embate, los demócratas, los amantes de la libertad, los que respetamos el Estado de Derecho, debemos apoyar a la Organización de Estados Americanos y la debemos pedir que intervenga y que intervenga diligentemente contra las injerencias que se están produciendo, en el caso de Perú, violentas, en naciones que forman parte de la Organización de Estados Americanos. Porque lo que está pasando hoy en Perú podría pasar el próximo año en Guatemala, en Paraguay o en Uruguay, liderados por líderes extranjeros que ni respetan la democracia ni tienen vamos a decir, la construcción moral y ética que se debe tener o se debe esperar de líderes democráticos y de buenas personas. Ayer el presidente del Consejo de Ministros de nuestro país, el doctor Alberto Otárola, ha indicado que el expresidente Pedro Castillo estaría recurriendo a las cortes internacionales, una corte supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, para exigir su libertad, ¿no?, y ponderando que él ha sido víctima de un golpe de Estado, ¿no? Ustedes que siguen muy de cerca la política latinoamericana, ¿no?, el papel de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, ¿cuál debería ser en este caso? Bueno, yo creo que aquí yo quiero llamar la atención, en primer lugar, por las organizaciones supranacionales. Desafortunadamente, el Foro de Sao Paulo nos lleva 40 años de ventaja y han sido capaces de impregnar y de llegar a muchas de estas organizaciones supranacionales sin que haya habido una respuesta desde el ámbito conservador, desde la derecha. Yo he estado en Bolivia. Usted, como muy bien ha dicho, el día 4, cuando estaba en el avión, aparecieron 2 personas dentro del avión que yo creía que iban a detenerme para notificarme que era expulsado de Bolivia por haberme reunido, entre otros puntos, con la oposición y que no se permite mi entrada en Bolivia en los próximos 3 años. Cuando llegué a España, a mí de manera recurrente me llegan distintos informes de distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellos, le voy a poner un nombre, Amnistía Internacional. Y me venían hablando recurrentemente de la situación de Perú. Estamos hablando a principios de enero. Y yo les dije, sigo de cerca la situación de Perú, me gustaría conocer cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo en Bolivia, donde yo he visto, y son públicos, notorios, si quiere, los desmanes de las fuerzas de seguridad, o de una parte de ellas por lo menos, y me dijeron
y no me respondían, y volví a insistir, y al final me respondieron que es que ellos no tenían recursos para cubrir la situación de Bolivia y que no habían emitido ningún informe. Haya ido la Corte, el CIDH, igual que ha ido a Bolivia, pero fíjese, cuando han llegado, perdón, a Perú, cuando han llegado a Perú parece que el informe ya estaba hecho, y en el caso de Bolivia me consta que no se han reunido con ciertas personas, que no han preguntado ciertas cosas, y cuando nos hemos dirigido a ellos es que querían volver más adelante y no querían confrontar con el gobierno. Pudiera ser que hubiese dos distintos baremos de medir las situaciones dependiendo de quién gobierne en un país por una y otra, por esta corte que debería ser absolutamente imparcial. Dicho eso, yo apelo, creo en la justicia y creo que la verdad siempre se termina conociendo, a la obligación y a la integridad de sus componentes para que emitan los informes sin el sesgo que hemos visto en otras ocasiones. Al señor Víctor González, diputado representante por Vox, integrante del Foro de Madrid, un gusto de conversar con usted. Le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación desde Madrid con RCR y La Semana. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muchas gracias, que Dios les bendiga y mucho ánimo y nada, viva el Perú, viva España. Muchas gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.